Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, acá de tiempo volviendo a hacer un video acerca del fútbol boliviano. Esto a raíz de la convocatoria que ha sacado el director técnico César Farías para la selección boliviana, ¿no? En realidad ha sacado dos convocatorias, una hace 2 domingos, donde llama a jugadores jóvenes, jugadores de Blooming y de Strongest principalmente, para el partido que sería contra Brasil. Y bueno, hay que recordar que para esas fechas también Favol había dicho que los que integran la Federación de Futbolistas Asociados de Bolivia, pues no iban a asistir a ninguna convocatoria, habían renunciado a la selección, hasta que se resuelvan las deudas que tienen los clubes con los jugadores, ¿no? Y bueno, los jugadores de The Strongest dijeron que no iban a aceptar esa imposición de Favol y que se iban a presentar de esta forma, pues que la mayor cantidad de jugadores son justamente de The Strongest. Y para el partido contra Argentina, este domingo, ya cuando se resolvió el tema de Favol, César Farías ha llamado a jugadores de Wisterman y Bolívar. ¿Por qué Wisterman y Bolívar? Porque Wisterman y Bolívar ya se están entrenando en estos momentos. Creo que hay algunos otros clubes que también están en proceso de entrenar, como Oriente Petrolero o Blooming. Pero Wisterman y Bolívar van a tener competencia dentro de un mes. El 15 de septiembre, Wisterman va a estar recibiendo a Atlético Paranaense en el Félix Capriles, se espera, y Bolívar estaría recibiendo al Palmeiras en el Hernando Siles por Copa Libertadores. Así es que estos jugadores tendrían actividad y serían la base para enfrentar a Argentina en el Hernando Siles en octubre. Pues bueno, en este video vamos a revisar los jugadores que hay y también algunas noticias acerca del fútbol boliviano, ¿no? Empezamos, esta sería la primera lista de convocados de la selección absoluta, la vamos a revisar más adelante, y esta sería la nómina que les comentaba que sacó este domingo recién César Farías, ¿no? Con jugadores de Bolívar y Wisterman. ¿Cuándo van a ser los partidos? Los partidos serían el viernes 9 de octubre a las 20:30 contra Brasil, y el martes 13 de octubre a las 4 de la tarde sería el Bolivia versus Argentina. Por lo que tengo entendido, en reunión de Conmebol el día de hoy se determinó que los partidos serían sin público, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Por el momento la FIFA está manteniendo esta fecha y la Conmebol está presionando, ¿no? La Conmebol tiene entendido que si se logran jugar los partidos de Copa Libertadores en septiembre, pues no habría por qué suspender más los partidos o el inicio de las eliminatorias. Así es que por el momento estas serían las fechas, ¿no? Vamos a revisar la primera convocatoria, es de 32 jugadores. Los jugadores convocados pertenecen a los clubes de 10 de The Strongest, lo que les decía, 7 de Blooming, 5 de Royal Party, 3 de Oriente Petrolero, 2 de Always Ready, 1 de Nacional Potosí, 1 de Atlético Víctor Palmaflor, 1 del Palmeiras Sub-20, un jugador Zavala que está allá, que ya ha sido convocado para las selecciones inferiores, 1 del Servet y 1 del Spal. Este es el Servet es de Suiza y el Spal es de Italia. Estos serían los convocados. Tenemos arqueros: Carlos Lampe de Always Ready, que tiene 32 años, Rubén Cordano de Blooming, que tiene 21 años, no sé si seguirá en Blooming, porque ustedes saben que Cordano tenía un problema con Blooming ya incluso lo desafectó de las prácticas y ahí no se estaba arreglando la situación de Rubén Cordano, ¿no? A principios de año. Jimmy Roca de Nacional Potosí, un arquero joven que entró en vez de Javier Rojas, el jugador que fue transferido a Bolívar a principios de año, que es un arquero que ha estado mostrando bastantes condiciones, ¿no? Raro, no llamó a Daniel Vaca para esta selección, supongo que pues ya es el tema de la edad, ¿no? Los defensas: José Sagredo de The Strongest, que tiene 26 años, o sea, Harry Céspedes de Royal Party, 22 años, Jimmer Justiniano de Royal Party, 24 años, Leonardo Zavala, este es el jugador que les decía del Palmeiras Sub-20, que tiene 18 años, José María Carrasco, el capitán de Blooming, con 23 años, Walter Antelo, que ahora está en Royal Party, con 19 años, Gabriel Valverde de The Strongest con 30 años, uno de los experimentados, Saúl Torres, que también tiene 30 años, también es de The Strongest, Alex Arano, este es el hermano de Paul Arano, el que está en Wisterman ahora, el que estaba en Blooming. Alex Arano estaba en Blooming el año pasado, en esa camada de jugadores que Erwin Sánchez sacó, y este año terminó recayendo en The Strongest. Por lo que he visto, aún no ha debutado en The Strongest este año, ¿no? Tiene 22 años. Jesús Sagredo de Blooming, con también 26 años.
No sé la verdad qué es lo que tiene César Farías con los Sagredos. Yo diría tampoco es que sean jóvenes, ¿no? Ya tienen 26 años, pero se los sigue convocando. Cuando Jesús creo que ha estado siendo titular en los últimos partidos de que se jugaron en división profesional, pero José Sagredo pues no termina de ganarse el puesto en The Strongest, ¿no? Bueno, aclarar antes que pues es difícil evaluar cómo están los jugadores en este momento, ¿no? Luego de un parón de más o menos 3-4 meses. Tenemos a los volantes Boris Céspedes del Servette de Suiza con 25 años, Erwin Junior Sánchez de Blooming con 28 años, Diego Guayar de Die Strongest con 26 años, Carlos Áñez de Die Strongest con 25 años, Raúl Castro de Die Strongest con 30 años, Antonio Bustamante de Blooming con 23 años. Este jugador fue figura de la sub-20 y en la sub-23 también, y es un jugador que recién ha sido contratado en Blooming, aún no ha jugado en Blooming, ¿no? Franz González, una de las esperanzas que tenemos para el futuro de Bolivia, de Die Strongest con 20 años, Cristian Árabe, el jugador de Always Ready con 28 años, Ronaldo Sánchez, el jugador que fracasó en Die Strongest y volvió a Oriente Petrolero con 23 años, Mateo Soch, jugador que mostró cosas interesantes en Royal Party, bueno, tuvo una lesión bastante seria, ¿no? Hace un año y medio más o menos, y ahora está nuevamente en Oriente Petrolero con 24 años. Fernando Saldías de Atlético Municipal Vinto Palma Flor con 23 años. Este jugador ya ha estado en Die Strongest, ya ha estado jugando en Oriente, ya está jugando en Blooming. En ninguno de sus equipos supo ser titular y no lo recuerdo mucho en Vinto Palma Flor, la verdad, en estos primeros partidos. Rudy Cardoso de Die Strongest, la parte experimentada, con 30 años. Yasmani Campos de Die Strongest con 31 años. Los delanteros serían Bruno Miranda, el ex Wisterman, que ahora está en Royal Party con 22 años. Un jugador pues que la verdad es que nos hizo sufrir en lo que fue la sub-23, ¿no? Recordarán que no tuvo muy buenas participaciones en esta selección, que pues casi clasifica a segunda fase en lo que fue el sub-23, el preolímpico a inicios del año. Ferdi Roca de Oriente Petrolero con 20 años, Nelson Orozco de Blooming, un juvenil también que tiene 20 años, César Menacho de Blooming también con 21 años, un jugador que ya ha marcado bastantes goles en división profesional, y el más experimentado de todos, Carlos Saucedo, ¿no? De Royal Party, con 40 años, no ha tenido una buena temporada. La verdad es que creo que esta convocatoria más viene por lo que hizo el año pasado en San José. Y luego tenemos Jaume Cuellar, ¿no? Jaume Cuellar, no sé bien cómo se pronuncia, del Spal. El Spal, que ya está en Serie B, ha descendido esta temporada, pero Jaume Cuellar se convirtió en el primer boliviano en debutar como titular en Serie A en el fútbol italiano, ¿no? Y tiene 18 años apenas, aún no sabemos, suponemos que Jaume Cuellar estaría cambiando de equipo, ¿no? Porque si sigue en el Spal, pues va a tener que jugar en la Serie B, que sería la segunda división de Italia, pero tengo entendido que estaría cambiando de equipo para seguir en Serie A. Veremos qué es lo que pasa con este jugador, pero bueno, ha sido convocado a esta selección. ¿De qué liga se promedio de edad? Tenemos que división profesional son 29 jugadores, división profesional es de Bolivia. De Brasil sub-20 tenemos un jugador y de la Serie A de Italia tenemos un jugador. Y el Servette de Suiza está en el Chelle League, por si acaso, que es la serie en la segunda división de Suiza. Y ahí tendríamos un jugador también. El promedio de edad es de 25 años. La segunda convocatoria está de 25 jugadores, que son básicamente de Bolívar 17 y Wisterman 8, ¿no? Es decir, de Bolívar se han convocado hasta los suplentes. Revisamos Guillermo Vizcarra de Bolívar, 27 años. Un arquero que ha perdido la titularidad porque Javier Rojas ha mostrado mejores condiciones, ¿no? Básicamente son los dos arqueros de Bolívar. Javier Rojas con 24 años. Dos defensas, Oscar Rivera de Bolívar, 28 años, Diego Bejarano de Bolívar, 28 años, Jairo Quinteros de Bolívar, 19 años, este juvenil que también fue figura de la selección sub-20 y la selección sub-23. Alejandro Melián de Wisterman con 33 años, Luis Jaquín, el jugador que está retornando a Bolivia después de un paso, yo diría que más o menos, ¿no? No fue titular, ya cuando se estaba ganando la titularidad en el Puebla, pues se lesionó y ahora Marcelo Claure lo volvió a traer a Bolivia, ¿no? Con 22 años.
Sebastián Reyes de Wilstermann con 23 años, Luis Gutiérrez de Bolívar con 35 años, Adrián Jusino de Bolívar con 28 años, Enrique Flores de Bolívar con 26 años, Juan Pablo Aponte de Wilstermann con 28 años y Roberto Carlos Fernández de Bolívar con 21 años, ¿no? Este jugador que estuvo de paso por España, tuvo buenas actuaciones y también retornó. Si se dan cuenta, Bolívar se está reforzando bastante y todos sus refuerzos prácticamente son parte de esta selección. Moisés Villarroel de Wilstermann con 21 años, Paul Arano de Wilstermann con 25 años, un jugador que aún se tiene que adaptar a lo que es Wilstermann. Tuvo muy buenas actuaciones en Blooming, pero no lo ha mostrado en estas primeras fechas de división profesional. Pedro Azogue de Bolívar, un jugador que se ha lesionado bastante, 25 años, y que esperemos pues que vuelva a tener el nivel que alguna vez tuvo, ¿no? Leonel Justiniano, no sé si, bueno, lo puse de Wilstermann, pero tengo entendido que pues aún no ha terminado de renovar y su próximo destino sería Always Ready, ¿no? 28 años para él. Cristian Machado en Bolívar, 30 años. Erwin Saavedra, Bolívar, 24 años. Los delanteros serían Juan Carlos Arce de Bolívar, 35 años, el más experimentado, seguramente capitán de esta selección. Leonardo Vaca de Bolívar con 24 años, un jugador que también está al debe en Bolívar. Sí mostró muchas aptitudes en Blooming, pero en Bolívar aún no viene mostrando demasiado. Víctor Ábrego, la gran sensación, ¿no?, del fútbol boliviano, 23 años, un jugador que lo estaba haciendo realmente bien. Esperamos que continúe como lo estaba haciendo, ¿no? En la selección sub-23 fue la figura de esa selección, y en Bolívar, bueno, esperemos que también. Vladimir Castellón, la Combia Castellón en Bolívar, 31 años. Gilbert Álvarez y William Álvarez, Gilbert con 28, William Álvarez con 24 años. Estos serían los jugadores, ¿no? La de división profesional son los 25 prácticamente, el promedio de edad es de 26.4. La gran pregunta es ¿por qué no están estos otros jugadores, ¿no? Es increíble. Lo de Ramiro Vaca no nos terminamos de explicar, porque es un jugador que pues ya ha debutado con la selección boliviana, lo ha hecho bastante bien. Es un jugador que viene ganándose la titularidad más allá de ser sub-20 en The Strongest. Y pues la pregunta es ¿por qué no lo quiere César Farías, ¿no? Es decir, Ramiro Vaca fácilmente está entre los mejores 30, incluso 20 jugadores del país. Que no esté entre los mejores 50 ya es demasiado. Didito Rico, que es un jugador, o Jairto Rico, diré que es un jugador que va bastante bien en Always Ready, fue figura en San José. No entiendo por qué no lo convoca César Farías. Rodrigo Vargas, que es un jugador que yo creo que debería ser convocado, ¿no? Ante tanta juventud en la delantera. Vimos César Menacho y otros jugadores. Rodrigo Vargas, que ha sido prácticamente el jugador que ha estado sosteniendo a San José hasta la fecha que se ha jugado en división profesional. Yo creo que merecería estar en la selección. Arrascaita, que viene siendo figura con Wilstermann también, ¿no? Y la gran ausencia es Fernando Saucedo. Fernando Saucedo, que ha sido incluso capitán de la selección boliviana, ¿por qué no está convocado a la selección, ¿no? Es decir, si estás usando jugadores de Wilstermann y de Bolívar, ¿por qué no utilizas a Fernando Saucedo, ¿no? Son preguntas que la verdad es que me gustaría hacerles a César Farías y que las responda, ¿no? Bien, respecto al primer grupo, ya ha empezado la concentración. El día de ayer lunes se apersonaron a lo que es el Hotel Los Tajivos. Primero todos están haciendo la prueba PCR. Y de acuerdo a eso, pues los que salgan negativos van a continuar la preparación y se van a encapsular. Mientras que los que salgan positivos, obviamente, o van a ser desafectados o van a entrar pues al tratamiento correspondiente de lo que es el coronavirus, ¿no? Hasta que den negativos. Este es el comunicado que ha sacado la Federación Boliviana de Fútbol este día domingo, cuando se dio a conocer la nómina de jugadores de Wilstermann y Bolívar. Vamos a leerla, que dice, ¿no? El cuerpo técnico de la Selección Boliviana de Fútbol, de conformidad con el plan presentado a la Federación, tiene previsto realizar una concentración cerrada en la ciudad de La Paz a partir del 1 de septiembre hasta el 10 del mismo mes, como lo establece el calendario de fechas FIFA para partidos oficiales, amistosos y campamentos de entrenamiento. El seleccionador nacional, siguiendo con su criterio de preparación establecido desde el inicio para las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, cita 25 jugadores que incluyen a los futbolistas de los clubes Bolívar y Wilstermann, en consonancia con lo declarado por los representantes de dichos equipos.
En virtud de la reglamentación de FIFA que rige la convocatoria de jugadores, se realiza el llamado de los futbolistas con un margen de 15 días naturales antes del primer día del periodo de liberación incluido en el calendario internacional. Según explica la norma, a fin de notificar a los clubes para que cumplan con la liberación obligatoria de los mismos. La concentración tendrá como primer objetivo la preparación del debut en la eliminatoria establecido para octubre próximo, en el que Bolivia enfrentará a Brasil como visitante y posteriormente a Argentina en condición de local. Se ha considerado la necesidad, por prevención, de una convocatoria amplia de jugadores que puedan estar preparados bajo el plan de trabajo de la selección nacional, en caso de producirse ausencias por contagios ante a las actuales circunstancias ocasionadas por la pandemia del COVID-19, sin dejar de lado las lesiones tras la vuelta de tanta inactividad. Como parte de la estrategia del cuerpo técnico para enfrentar la eliminatoria sudamericana, se estipuló tener dos grupos, de tal manera que se enfocará uno de ellos en la preparación para la altura, puesto que Bolivia será local en el Estadio Hernando Siles de La Paz, donde se ha propuesto cumplir con ciertos objetivos deportivos en la búsqueda de clasificación al Mundial. Esta concentración permitirá a Bolivia realizar una labor de base con la cual se apuntalará los fundamentos para enfrentar todo el calendario del premundial. De igual manera, la falta de actividad de los jugadores por la suspensión de la competencia ha cambiado algunos criterios de selección, por lo cual se necesita de la evaluación directa de los futbolistas. El cuerpo técnico de la selección boliviana entiende que en el caso de jugadores que militan en clubes del exterior existen algunas consideraciones producto de las restricciones actuales para la movilización en todo el mundo debido a razones sanitarias, pero son parte del grupo que podrán ser tomados en cuenta para la próxima convocatoria de octubre. Asimismo, cumpliendo con los aspectos planificados, la próxima semana se presentará el plan de trabajo para las categorías menores que forman parte del proyecto de desarrollo del sistema de selecciones nacionales. A continuación, la lista de jugadores citados por el proceso de selección. Y esta es la lista de Wisterman y Bolívar que revisamos hace un momento. Bueno, el comunicado que acabamos de leer básicamente se refería a que en este septiembre tenía que haber una fecha FIFA. Y al haber una fecha FIFA, pues había obligatoriedad de los clubes de acceder a sus jugadores, ¿no? Pero en reunión del día de hoy, pues la FIFA ha indicado que la fecha FIFA de septiembre se pospone y esa se va a jugar en enero. Así es que en este momento ni Wisterman ni Bolívar tienen la obligatoriedad de ceder a sus jugadores a la selección boliviana. Así es que yo creo que el ciclo que tenía que empezar el 1 de septiembre con jugadores de Bolívar y Wisterman va a quedar suspendida, ¿no? Y veremos cómo es la preparación para los partidos contra Argentina y Brasil, que supongo que va a empezar recién el 1 de octubre, ya cuando Bolívar y Wisterman pues hayan jugado sus partidos de Copa Libertadores. Eso sería en cuanto a la selección boliviana. Veremos qué es lo que pasa. Como les decía, FIFA está más cautelosa. La que quiere empezar las eliminatorias sudamericanas es directamente con Conmebol. En Asia les comento pues que se han suspendido definitivamente las eliminatorias para lo que es el 2021 todavía. Mientras que acá en Sudamérica pues Conmebol está presionando bastante, pese a que el coronavirus, si ustedes revisan las estadísticas, de los 30 países más infectados hay 7 de Sudamérica, ¿no? Somos 10 países en Sudamérica y 7 tienen pues más de 100.000 casos de coronavirus. Estamos en el pico de la pandemia y no sabemos si esto pues va a pasar para septiembre o octubre, ¿no? Bien, en cuanto a división profesional, este es un comunicado que ha sacado también el 12 de agosto, estamos hablando de hace 6 días, la Federación Boliviana de Fútbol, que indica, ¿no? Tras la paralización de actividades futbolísticas desde el 16 de marzo de 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la Federación Boliviana de Fútbol empezó un incansable trabajo para gestionar el regreso de este deporte al país. Las reuniones realizadas con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Viceministerio de Deportes, a la cabeza de don César Salinas Cinca, que en paz descanse, permitieron que se instalen mesas de trabajo que, tras analizar las diferentes situaciones que atravesaba el país por la preocupante emergencia sanitaria y basados en el desarrollo de la curva de contagio, se consiguió la autorización para la vuelta de los entrenamientos de la selección nacional y clubes de división profesional de fútbol boliviano. En este sentido, y tras el retorno del balompié a la mayoría de los países de la región, la Federación Boliviana de Fútbol propone como fechas tentativas para el retorno del torneo local el 21 o 25 de octubre de 2020, siempre sujetos y enmarcados en el desarrollo de la situación sanitaria del país. Esta solicitud se hará conocer al Ministerio de Salud para poder recibir la autorización correspondiente. Cochabamba, Bolivia, 12 de agosto de 2020. Y pues bueno, les comunico que en los últimos días el Ministerio de Salud ha indicado que el fútbol podría retornar a Bolivia recién en noviembre.
Así es que veremos cuál es la situación. Para el Ministerio de Salud, según las últimas proyecciones que han sacado en estos últimos días, el pico de contagios estaría llegando recién pues en los días finales de septiembre, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con esta situación, pero la verdad es que el fútbol boliviano está bastante complicado, ¿no? Aparte de los clubes grandes que sí están entrenando o están tratando de entrenar, clubes como San José, Guavirá, Real Santa Cruz están bastante complicados con las deudas, porque hay muchos jugadores a los cuales no se les ha pagado, hay muchos jugadores que incluso ya han cambiado de profesión, están vendiendo barbijos, están haciendo delivery. Muy triste la verdad la situación del fútbol boliviano. Por otra parte, tampoco se sabe cuál es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol actualmente. Marco Rodríguez, que tendría que ser el presidente según lo que le ha indicado y los responsables de la federación indican, no ha sido aún reconocido por Conmebol oficialmente, tengo entendido. Sí ha sido invitado a reuniones de Conmebol, pero no ha sido oficializado. El TCP lo habría ratificado como el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, pero en otra instancia judicial también, Robert Blanco, el día de hoy, pues también ha sido ratificado como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Así es que tenemos un problema ahí en el fútbol boliviano, ¿no? Un problema que se suma a los muchos que tenemos. Por el momento eso sería. Como les indico, ya está trabajando la selección en Santa Cruz. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en un futuro. Voy a tratar de actualizar el tema en estos días.